Bien, bienvenidos y bienvenidas a este workshop del día de hoy. Mi nombre es Diana Olave y formo parte del equipo de TMP. El día de hoy estaré acompañándolos durante esta sesión para poder darles una introducción y también para que podamos conocernos un poco más. Para empezar con energía, vamos a hacer una dinámica muy rápida. Cada persona va a escribir en el chat 3 palabras. La primera será el país de donde nos visitan y 2 palabras que los describan hoy. Por ejemplo, yo empiezo. El país de donde estoy conectada es Perú. La primera palabra es curiosa y creativa. Les voy a dar 15 segundos para que puedan pensar y puedan escribir en el chat. Y cuando les indique, todos van a enviar sus 3 palabras, ¿ok? Listo. Listo. Hola Maite, ¿cómo estás? De Ecuador, resolutiva y servicial. Ana Laura Martínez, México, creativa, apasionada. Pedro también México, animado y curioso. Isabel México, organizada y resiliente. Elsa Perú, emprendedora, resiliente. Angie Colombia, empática y curiosa. Qué lindo. Alexandra de Guatemala, innovadora y recursiva. Daniela, hola Daniela de Perú, servicial y curiosa. Maribel, Perú, positiva y contenta. Adriana, también de Ecuador, emprendedora apasionada. De México, Alan, ¿cómo están? De Perú, Chile, Colombia. Catherine, Perú. Viviana, de Colombia, organizada, analítica. Stephanie, Bolivia, curiosa y valiente. Qué lindo. Bueno, es buenísimo que podamos conocernos y obviamente sé que estamos con toda la disponibilidad y ya tenemos toda la energía en la sala. Veo también mucha creatividad, café y ganas de aprender. Así que empecemos. El día de hoy tengo el gusto de contar con Daniela Latorre, quien es magíster en recursos humanos y gestión de talento en EAE Business School, también licenciada en Administración en Recursos Humanos, con más de 15 años de experiencia en el área de desarrollo organizacional. Y hoy nos hablará sobre fidelización desde el día 1. Daniela, qué gusto poder tenerte con nosotros y poder compartir este espacio contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el pase, el gusto es mío, así que antes de iniciar también este workshop, les voy a pasar mi LinkedIn para que podamos conectarnos
Y si por ahí queremos conversar sobre algunos temas, yo encantada. Ahí les comparto mi LinkedIn y cualquier cosa me pueden agregar por ese medio. Así que, nada, empezamos con el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre la fidelización desde el día uno, ¿no? Cómo en verdad un onboarding estratégico impacta en la retención de talento, ¿no? Sé que muchas personas se han preguntado o algunas veces les ha pasado que contratan a alguien de verdad con muchísimo potencial, pasan por todo el proceso de selección, entrevistas, evaluaciones, y en verdad a los pocos meses la persona decide irse, ¿no? En verdad en muchas organizaciones les ocurre eso, invertimos muchísimo tiempo en atraer talento, pero muchas veces no invertimos lo mismo, el mismo tiempo, pero en integrarlo, ¿no? No perdemos talento porque contratamos mal. Considero que si no porque no diseñamos bien la experiencia desde el primer día. Hace un tiempo conversaba con un colega que había ingresado hace poco tiempo a la compañía y le pregunté cómo le había ido en su experiencia, esos primeros días, ¿no? Y me dijo algo que se me quedó muy grabado en ese momento, ¿no? El primer día todos fueron muy amables, me entregaron mi laptop, me presentaron al equipo, pero con el transcurrir del tiempo pasaron varios días y no sabía muy bien qué es lo que se esperaba de mí. Y eso es más común de lo que pensamos. Muchas veces las empresas creen que el onboarding es presentar al equipo, entregar las herramientas, pero en realidad es el momento en verdad donde el colaborador empieza a construir un vínculo con la organización. Es por eso hoy que les quiero compartir algo que considero sumamente clave desde la experiencia de gestión de talento, ¿no? La fidelización de talento empieza desde el primer día y se construye dentro de los primeros 90 días, ¿no? Pero ¿qué realmente necesita un colaborador dentro de este primer Q que a veces está? Los primeros 90 días, en verdad, son el momento donde el colaborador empieza a construir un vínculo emocional y profesional con la organización. En este periodo, la persona está evaluando tres cosas casi de manera inconsciente, ¿no? Que si tomó realmente la decisión correcta estar en la compañía, si entiende cómo tener éxito en el rol que hoy desempeña, si se siente que pertenece al equipo. Y en verdad, en la práctica, los colaboradores necesitan cuatro cosas muy concretas, ¿no? Obviamente, tener claridad sobre su rol, ¿no? Uno de los mayores generadores de frustración en los primeros meses es la falta de claridad, ¿no? El colaborador necesita entender rápidamente qué se espera de su rol, cuáles son sus prioridades, cómo se va a medir su desempeño, ¿no? Cuando esto en verdad no está claro, la persona empieza a trabajar con cierta incertidumbre. Y un ejemplo aplicado al retail, donde es el sector donde yo vengo, ¿no? Supongamos un supervisor de tienda, ¿no? Puede entrar pensando que su rol es principalmente gestión en equipo y experiencia en atención al cliente. Pero en la práctica descubre que parte del foco está en indicadores de comerciales, en control de inventarios, en cumplimiento de procesos, en presión por los resultados. Si esta realidad no se le explica desde el inicio, aparece rápidamente la frustración. El segundo eje es el sentido de pertenencia, ¿no? Las personas no se quedan solo por el trabajo, las personas también se quedan porque se sienten parte dentro de un equipo, ¿no? Y en los primeros días es sumamente clave que las personas conozcan a las personas claves, que entiendan la cultura, la promesa de valor que la empresa le ofrece al colaborador, sentirse parte del equipo. Prácticas tan simples que pueden generar impacto es asignar un buddy, realizar reuniones con áreas claves, o por qué no organizar espacios informales con el equipo. En verdad, estos pequeños gestos aceleran el sentido de pertenencia, que es uno de los factores más poderosos de retención. El tercer punto, y muy importante, es el acompañamiento del líder, ¿no? El líder directo es el principal factor de permanencia temprana. Un colaborador nuevo necesita reuniones uno a uno frecuentes, feedback temprano, espacios para que puedan hacerse preguntas. Muchas veces el líder dice, cualquier cosa me avisas, pero cuando alguien está
ha recién ingresado, no siempre sabe qué preguntar. Entonces, es importante realizar, por ejemplo, checkpoints estructurados, ¿no? Por ejemplo, hacer un checkpoint al día 15, donde conversas y te das cuenta cómo se ha ido adaptando al día 45, ¿no? De repente ves cómo ha ido su desempeño, incluso qué ha aprendido, ¿no? Y al día 90, para revisar cómo ha ido consolidándolo, ¿no? Y qué cosas debe mejorar. En verdad, hacer estos checkpoints estructurados va a permitir acompañar activamente el proceso de integración. El onboarding realmente funciona cuando el líder está involucrado, porque el líder es obviamente quien define expectativas, da feedback, acompaña en el aprendizaje, y a veces nos preguntamos, a veces el líder no tiene tiempo, pero lo que muchas organizaciones están haciendo hoy es incluir el onboarding dentro de las responsabilidades de liderazgo, no solo como algo deseable, sino como parte de cómo se mide la gestión del líder. Y para los líderes, quiero que se entienda también que un buen onboarding no solo ayuda a un colaborador nuevo, sino también ayuda a un líder a construir también equipos mucho más sólidos desde el inicio, ¿no? Por último, el cuarto punto es logros tempranos, ¿no? Las personas que ingresan necesitan sentir que están contribuyendo, ¿no? Que si los primeros meses solo observan o aprenden sin impacto, aparece esa sensación de que todavía no estoy aportando, ¿no? Por eso un orden estratégico diseña quick wins. Por ejemplo, liderar una mejora operativa, proponer un proceso de cambio, presentar de repente una propuesta al equipo. Y esto en verdad va a generar confianza, sentido de logro y aún más compromiso. Pero, ¿qué pasa cuando muchas personas en verdad, por qué se van muy temprano las personas? ¿No? ¿Por qué muchas personas se van? Uno de los grandes mitos es pensar que la rotación temprana ocurre principalmente por el salario. Sí, parte de es el salario, pero en la práctica las causas suelen ser experienciales, ¿no? Muchas personas se van por su experiencia inicial, no coincide con sus expectativas, ¿no? Entonces, las razones más frecuentes que pasan es que las expectativas no están alineadas. Puede ocurrir esto cuando la persona tiene una idea del rol que no coincide con la realidad. Y esto sucede, tal vez en el proceso de selección no le aterrizaron correctamente el job description, en el onboarding no se fijó las responsabilidades reales. Entonces, el resultado de esto es una sensación de desalineación muy temprana en el colaborador, ¿no? Falta de conexión con el líder, una de las principales causas de la salida temprana es la relación con el jefe directo. Y el líder no da dirección, no genera cercanía, no integra al colaborador al equipo. La persona puede sentirse perdida o poco valorada. Y cuando ocurre esto en los primeros meses, el vínculo en la organización, téngalo por seguro que se debilita rápidamente, ¿no? El tercer punto es la falta de estructura en el onboarding, ¿no? Muchas organizaciones creen que el onboarding es, como lo mencioné anteriormente, entregar la laptop, firmar los documentos, presentar el equipo, ¿no? Pero después de eso el colaborador pasa semanas sin claridad sobre qué hacer, ¿no? Entonces, obviamente le genera una sensación de desorganización e inseguridad en la posición que él tiene, ¿no? Falta del feedback temprano. Cuando no hay feedback en los primeros meses, pasan dos cosas. El colaborador no sabe si está haciendo bien las cosas, el líder acumula percepciones sin conversarlas, ¿no? Y a veces esto puede terminar en decisiones abruptas, ¿no? Pero en verdad, cómo un onboarding bien estructurado impacta en la permanencia y en el compromiso de estas personas. Un buen onboarding bien diseñado no solo integra personas, considero que también protege la inversión que la empresa hace al contratar talento, ¿no? Porque todos sabemos que reclutar talento implica esfuerzos en múltiples áreas, y en verdad cuando una persona se va entre 3 o a 6 meses, obviamente se pierde inversión, se afecta al equipo y se retrasa la operación. Me gustaría compartirles, por ejemplo, un caso práctico aplicado a este mundo del retail que es muy dinámico, del cual yo formo parte, ¿no? Supongamos que ingresa un jefe nuevo de tienda. Obviamente esta persona llega con mucha motivación, con ganas de mostrar los resultados, con expectativas de crecimiento. Pero ¿qué pasa si en su primer día solo recibe un informe, le muestran las zonas de la tienda, le presentan al equipo que va a gestionar? El segundo día va a entrar en contacto directo con la operación,
lo van a presionar por resultados, no va a tener claridad de cuáles son la claridad total de sus prioridades, ¿no? Y obviamente después de algunas semanas le van a hacer surgir dudas como que qué indicadores son realmente críticos para la operatividad de mi tienda. ¿Qué espera mi store manager de mí? ¿Qué decisiones yo puedo tomar como jefe de tienda? ¿Cómo mide mi desempeño muy aparte del logro alcanzado por la tienda? Porque no todo es venta, ¿no? Si estas preguntas en verdad no se responden de manera rápida, van a aparecer estos riesgos de frustración, de inseguridad, ¿no? De desconexión con la compañía. Y a veces, muchas veces, los líderes pueden interpretar esto como un problema de desempeño, cuando en verdad puede ser un problema de interés. Ahora, imaginemos este mismo caso de onboarding que les menciono, pero como si fuera realmente con un onboarding estructurado, ¿no? El colaborador tiene claro desde el inicio cuáles son sus indicadores claves para la operatividad de su tienda, las reuniones periódicas que debe tener con su store manager, quiénes lo van a acompañar en la operación y cuáles son esos objetivos, esos indicadores dentro del primer cuarto, ¿no? Yo estoy segura que si diseñamos bien los primeros 90 días, el colaborador va a aprender mucho más rápido, va a ganar más confianza y va a aportar valor mucho antes. Porque en verdad considero que el onboarding no solo va a acelerar la adaptación de la persona, sino también va a acelerar el impacto en el negocio y obviamente fortalecer el vínculo con la organización. Sabemos, para ser un poquito más clara, los impactos de un onboarding estratégico. Hay que tener en cuenta que acelera la productividad, ¿no? Un colaborador que va a alcanzar su rendimiento esperado mucho más rápido, sobre todo también en entornos sumamente dinámicos como el hotel, ¿no? Va a reducir la rotación temprana. Las empresas con onboarding estructurados reducen significativamente la rotación, por lo menos en el primer año, ¿no? Hay que ser totalmente claras y aterrizables que un onboarding no puede garantizar que todas las personas se queden. La permanencia también depende de otros y de muchos factores, pero lo que sí puede reducir significativamente es la rotación temprana. Lo que se hace en el onboarding es asegurar, considero, 3 factores fundamentales desde el inicio: claridad en el rol, conexión con el equipo y acompañamiento del líder. Cuando en verdad estos 3 elementos están presentes, la probabilidad de que una persona se adapte y se comprometa más con la organización va a aumentar muchísimo. El tercer impacto es generar compromiso, ¿no? En verdad, cuando alguien siente que la empresa invirtió en su integración, se activa un principio psicológico muy poderoso que es la reciprocidad. La persona tiende a comprometerse mucho más con la organización, ¿no? Me gustaría que antes de ir cerrando con este workshop, quisiera invitarlos a una reflexión, ¿no? Y en verdad, cuando una persona entra a una organización, no llega solo con un contrato de trabajo, llega con expectativas, con motivación y con la decisión de apostar por ese lugar, ¿no? En esos primeros días el colaborador está observando todo, cómo lo reciben, cómo lo integran, cómo lo guían, y aunque de repente no lo diga en voz alta, internamente empieza a responderse una pregunta muy importante, ¿no? ¿Tomé la decisión correcta de venir aquí? Muchas veces pensamos que la fidelización de talento ocurre después de años, ¿no? Cuando hablas sobre desarrollo, sobre planes de carrera, sobre promociones, pero en verdad este equipo empieza mucho antes, los primeros días, en las primeras conversaciones que tengas con tu líder, en la claridad que le damos al colaborador sobre el rol, y en verdad y en el acompañamiento que tiene, ¿no? Entonces, nosotros como recursos humanos podemos diseñar bien la estructura, diseñar correctamente una buena estructura del onboarding, pero quien realmente construyen en verdad la experiencia del colaborador son los líderes. El líder es quien da la dirección, feedback y acompaña el día a día, ¿no? Porque las personas no deciden quedarse en una empresa después de varios años, empiezan a decidirlo desde el día 1. Por eso, cuando hablamos de onboarding, no estamos hablando de un proceso administrativo,
estamos hablando del primer paso para construir compromiso, confianza y permanencia. En verdad, si queremos fidelizar talento, la pregunta no es qué vamos a hacer cuando alguien quiere irse. La verdadera pregunta, considero, es que qué experiencia estamos nosotros diseñando desde recursos humanos desde el día uno. Me gustaría que se lleven tres cosas claves hoy. El onboarding no es una experiencia, es una experiencia humana, no administrativa. Los líderes son los verdaderos dueños del onboarding. La fidelización de talento empieza desde el día uno. Porque en verdad cuando diseñamos bien estos primeros 90 días, no solo ayudamos a personas a integrarse, ¿no? Les estamos dando las razones realmente para quedarse. Muchas gracias. Listo. ¿Me escucharon ahí? ¿Todo bien? Sí, Daniela, muchas gracias, de veras. Bueno, abrimos el espacio para que puedan mandar algunas preguntas por el chat y también algunos comentarios para que Daniela nos pueda dar un background. Anímense a participar, chicos. Ahí Sergio Ruiz nos comenta. A ver, me dice que el onboarding dirigido hacia el colaborador está entendido, pero ¿cómo empresa durante este periodo podemos implementar checkpoint para saber también si pasa el periodo de prueba? Sí, claro. Mira, yo te cuento un poco cómo lo manejamos en retail, ¿no? Donde yo actualmente trabajo, ¿no? Obviamente el retail es sumamente dinámico, ¿no? Entonces, sé que a veces muchos, como recursos humanos, a veces los líderes lo quieren desvincular de repente por periodo de prueba, ¿no? Entonces, una buena práctica que sugiero que tú hagas es que hagas checkpoints estructurados. Va a depender mucho tu checkpoint, cómo lo alinees, ¿no? Porque, por ejemplo, en retail o en temas de sectores muy dinámicos, tienes que hacer checkpoints mucho más ágiles, ¿no? Donde tú puedas hacer checkpoints a los 15 días, a los 45 y de repente a los 90. Y si en esos 3 meses, en Perú el periodo de prueba es 90, es 3 meses, te parece que no va acorde, que no cumple con el rol, bueno, sí podría ver si pasa o no el periodo de prueba. Eso te da en verdad evidencia y sustento para tener mucho más retroalimentación, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué indicadores o métricas nos pueden ayudar a medir esta experiencia? Mira, ver el tema de rotación, ¿no? Hacer un indicador de rotación, de repente cómo te fue de 6 a 12 meses, el nivel de engagement que está teniendo esta persona. Creo que esos indicadores pueden ayudarte a ver el éxito de este onboard, ¿no? Si nos piden evaluar el ROI en este proceso, ¿cómo lo mides? Mira, el tema del ROI va a depender la inversión que tú tengas o el presupuesto que tú tengas en el tema del proceso de selección, ¿no? El retorno de inversión a veces sigue siendo una pregunta muy difícil de responder porque todos quieren saber, obviamente, el tema de reclutar talento. Siempre va a generar un gasto, porque las personas igual se van a ir, a veces no todas se quedan, eh, pero actividades muy concretas en el tema de retail para que realmente las personas se pueden quedar, es hacer estos checkpoints que menciono, ¿no? Estructurados, porque vas a por lo menos asegurar la permanencia temprana, ¿no? En el equipo, ¿no? Luego me dice, el onboarding parte desde el momento en que acepta la carta oferta. Luego luego enviarle, por ejemplo, el itinerario de su primer día en la empresa. Que exista un programa de inducción. ¿Haces una pregunta, Valentina, o me parece ideal tu comentario? Así que está bien, el onboarding parte desde el momento que... Yo creo que el onboarding incluso parte desde el proceso de selección, porque ya te ven como marca empleadora. Entonces, si desde el proceso de selección tú le das una muy buena acogida al candidato, desde ahí creo que el candidato está viviendo la experiencia, ¿no? Ay, se me fue, María Lucía.
María Lucía me pregunta, en tu experiencia, ¿cuáles serían las etapas claves que deben tener un onboarding efectivo? Yo creo que si tiene los objetivos claros, como los mencioné, si el líder se involucra, ¿no? Y si le damos estos feedbacks tempranos, para mí es un onboarding efectivo. Dice, ¿qué estrategia, Edwin me pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias recomiendas para gestionar un onboarding de manera masiva sin perder la calidad de la experiencia del colaborador? ¿A qué te refieres como que de manera masiva, no? Eso quiero tenerlo claro, Edwin. Cuando tienes muchos colaboradores, a eso al que ingresan el mismo día, ¿a eso te refieres? Si me dices más, si me explicas un poquito más, te respondo. Por ejemplo, yo les puedo contar si es que a veces, a ver, en tiendas, en retail, ingresan personas todos los días, ¿no? Y obviamente eh, hacer un onboarding para cada uno no te va a alcanzar el tiempo, porque el retail se mueve para ayer, es muy dinámico. Entonces, lo que nosotros solemos hacer, la persona llega a la tienda a la zona donde le toque y se hace una inducción funcional y donde tiene que estar presente el jefe de tienda, ¿no? Porque obviamente luego llega a la tienda, se le hace esta inducción funcional, revisa qué funciones hace su posición, si es un vendedor, cajero, almacenero, jefe de tienda, le hacen una pequeña inducción funcional para que no llegue sin que nadie lo reciba, ¿no? Porque obviamente las tiendas tienen horarios rotativos, entonces la idea es que sí o sí haya una inducción funcional si es que en el día ingresan varias personas a una misma zona de tienda, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, pero luego, después, sí o sí, yo te sugiero que si tienes muchos ingresos en el día, puedas coordinar con el área de recursos humanos para que hagan una inducción corporativa por lo menos se programen un espacio para que escuchen la inducción corporativa, sepan a quién acudir, tengan reuniones claves con gente importante, ¿no? Ese es sumamente importante, pero cuando tienes gente que ingresa todos los días, para que no pierdan el foco de su posición, sugiero que haya una inducción funcional, donde se toquen estos puntos importantes de la posición y que sí lo reciba por lo menos el jefe inmediato o el subjefe que necesite. Luego, me dice ya, Nanina, ¿qué cambios notorios has podido identificar en las expectativas de las nuevas generaciones respecto a fidelización o procesos de onboarding? De hecho, muchos jóvenes de ahora tienen expectativas distintas, ¿no? Ellos ingresan con altas inquietudes o expectativas al rol. Pero yo creo que si desde el día uno, Yanira, le aterrizas bien el job description y en las entrevistas con ellos, ¿por qué no compartirles el job description? Es una buena práctica que nosotros hoy hacemos, ¿no? Entonces, les compartimos el job description en las entrevistas cuando los candidatos postulan, ¿no? Y con ellos leemos el job description. Y con ellos estás de acuerdo con la posición, les mostramos el job description, entonces ahí ellos realmente son conscientes y realmente quieren la posición y están viendo también la transparencia que tiene la compañía de mostrarle las funciones del cargo en la misma entrevista para ser partícipe de ese proceso, ¿no? Entonces, en verdad creo que ahí esas expectativas pueden ser calmadas un poco cuando le aterrizas el job description a la persona que está postulando, ¿no? Y obviamente, ya cuando ellos, obviamente también, ya cuando ingresan a la compañía, ¿no? El tema de fidelizar el talento, como lo comenté, es desde el día uno, ¿no? No esperar que porque van a hablar de planes de carrera, desarrollo, sí, perfecto. Eso ayuda también a la fidelización, pero creo que en los primeros 90 días es clave para que la gente pueda realmente comprometerse y saber si realmente está en el lugar correcto, ¿no?
Em, Catherine Rodríguez nos comenta tips para Pero tener onboardings. Sí, ¿me escuchas, Daniela? ahora sí te escucho. Ya, nos comenta tips para tener onboardings efectivos en empresas de retail o de alta rotación donde son ingresos masivos. Justo lo que les decía, esa era justo lo que le respondía a Ed, ¿no? Nosotros también en retail ingresa gente todos los días porque hay una alta rotación en retail. Entonces, si hay un tema de onboarding y a veces, claro, la idea es hacerle esta inducción funcional que te digo. El jefe de tienda debe tener una inducción funcional, un checkpoint de todas las funciones que tiene esa posición. Ingresó, por ejemplo, un vendedor. El jefe de tienda lo recibe, le hace la inducción funcional y le explica qué cosas debe tener claro un vendedor. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto, listo. Tuvo su inducción funcional, ¿no? A los 15 días, volver a hacer un checkpoint con esta persona que ingresó. Y luego a los otros 15 días, volverle a hacerle otro checkpoint. O de repente, si consideras que va bien, a los 45. Y si no, a los 90, ¿no? Entonces, como ingresa tanta gente, sí o sí considero que debe haber una inducción funcional el mismo día que pisa la tienda el colaborador. Si luego, obviamente luego hay que coordinar con los ingresos nuevos, una inducción corporativa donde ya se junten todos los ingresos y explicarle los valores de la compañía, los factores de éxito que tiene la compañía, la promesa de valor y todo eso. Eso es en caso, son ingresos masivos y en temas de retail. Ok, y por último tenemos la pregunta de Daniela, perdón, de Adriana. Para colaboradores 100% operativos en un sector de la construcción, ¿qué estrategia de onboarding recomendarías? Yo creo que es el mismo, porque al final de cuentas es una posición operativa. Las posiciones que lo que yo comparto sobre estas posiciones de retail, son para posiciones operativas. El mismo proceso de inducción no va a ser lo mismo para un proceso administrativo, ¿no? El proceso de onboarding es distinto. Pero creo que para posiciones del sector de construcción, también te sugiero que hagas una inducción funcional el mismo día que llega la persona, ¿no? Indicándole ya según la posición que tenga en la construcción, es más, esta inducción funcional, si eres tú de recursos humanos, te juntas con el líder y le dices, ¿qué te gustaría que el nuevo colaborador cuando llegue sepa? Ok, esto, el uso de máquinas, el uso lo que tú sugieres con el tema de construcción, ¿no? Y ahí, luego de eso, haces la inducción funcional y el mismo día que llega el supervisor que está ahí, lo recibe y le hace firmar su inducción. Eso también te va a servir de evidencia en caso más adelante la persona desconozca que no se le enseñó eso, ¿no? Entonces, no, tú tú recibiste una inducción funcional el mismo día que llegaste y me diste la conformidad de que se te enseñó este proceso. Entonces, te sirve también de evidencia tener eso, ¿no? Muy bien, con esto cerramos la ronda de preguntas. Chicos, nos encantaría que puedan encender sus cámaras para poder tomar una foto y tener registro de esta linda sesión junto a Daniela. Los esperamos para poder tener registro y también colgarlo a nuestras redes. Bien, Clau, ¿me avisas? Vale, yo también estoy ingresando y encendiendo mi cámara, pero voy a tomar la captura. Si Ok. requieren peine, bueno, hay muchos, así que no van a aparecer del todo, no se preocupen. Ya los estaremos editando también. Un saludo a todos. Ya lo tengo, pero si desean voy a sacar una más. Permítanme un A ver, momento, por 3, favor. 2, 1. Dale, Listo. ya lo tengo también. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos el día de hoy. Realmente valoramos mucho el tiempo que te has dado para poder compartir tus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Ha sido un espacio muy enriquecedor y estamos seguros de que todo lo que nos has compartido hoy nos deja grandes aprendizajes y nuevas perspectivas también.
Gracias nuevamente por ser parte de este espacio y por aportar tanto a esta comunidad. Gracias a ustedes. Un gusto de conocerlos. Muchas gracias, Daniela. Chicos, antes de que todos se vayan, queríamos comentarles que sí, tenemos una certificación internacional en reclutamiento y selección más inteligencia artificial que inicia el 19 de marzo y contaremos con la presencia de Daniela como profesor en este programa. Esto es con un 50% de descuento exclusivo para nuestros asistentes el día de hoy y otorgaremos 2 medias becas para los interesados en este tema. La siguiente diapositiva, por favor. Igualmente, tenemos esta misma certificación en inteligencia artificial aplicada a recursos humanos que inicia el 27 de marzo con un 50% de descuento y también se otorgarán 2 medias becas. Y por último, también contamos con la siguiente, con esta certificación en HRBP que inicia el 31 de marzo y para esta vamos a otorgar una media beca. Se va a compartir un link por el chat para que puedan registrarse. Una vez se registren, se evaluarán sus perfiles y próximamente se les pedirá el CV para poder hacer efectiva la beca. Y aparte, les estamos compartiendo el link de la comunidad de TMP de WhatsApp para que puedan tener más actualizaciones sobre nuestros eventos y estar mucho más pendiente a toda la dinámica que tenemos en la empresa. Quiero darles nuevamente muchas gracias por habernos acompañado en este workshop el día de hoy. Muchas gracias, Daniela, un abrazo enorme. Les compartiremos, bueno, ya les compartió su contacto para que puedan seguir en comunicación con ella y esperamos verlos pronto. Cuídense mucho. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, chao.